Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 5 de mayo de 2016. En el mundo importante, la FAO, a través de la medición de precios de alimentos que realiza, calculó que para el mes de abril se registró un incremento en el precio de alimentos en el mundo. Sin embargo, los mismos se mantienen 10% por debajo de lo que esperaba hace un año. Importante en Argentina, precipitaciones, es decir, lluvias en la parte productiva de soya está afectando la producción y esto también podría empezar a generar presiones, por lo menos para los próximos 3 meses, en este tipo de productos cereales, básicamente. La CAF, Corporación en América Latina, pues encargada de hacer financiamiento a los países miembros de la misma, colocó títulos, bonos, con un plazo a 3 años y un costo cupón del 2%. La emisión fue por cerca de 10.25 billones de dólares. Este costo fue inferior a lo esperado por parte de la entidad en cerca de 15 puntos básicos y la suscripción o la intención de compra por estos. La suscripción de compra por estos productos estuvo o duplicó la intención de colocación. Con relación a las firmas calificadoras, habíamos anunciado básicamente que venían haciendo recomendaciones o advertencias sobre América Latina. Lo habíamos registrado la vez pasada con Moody's y en esta ocasión con Standard & Poor's. La firma calificadora Standard & Poor's afirmó que el deterioro de las calificaciones de los mercados emergentes se puede acelerar. Cerca de 9 de las 20 principales economías emergentes en este momento tienen perspectiva negativa, entre las que se destacan China, Brasil, México y Rusia. Con relación a Colombia, hoy se publicará el dato de inflación. Las expectativas de mercado están en el rango del 6.5 al 6.7%. En GSC estamos en la parte baja del rango. El mercado considera que la inflación podría pasar de niveles del 7.98 al 8. Vamos a comenzar nuevamente. Denos un segundo, por favor. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 5 de mayo de 2016, comité GSC. En el mundo, la FAO anunció que los precios de los alimentos habían repuntado en abril, sin embargo, los mismos se mantienen 10% por debajo de los niveles de hace un año. La CAF, por su parte, realizó una colocación de títulos en el exterior por cerca de 1.25 billones de dólares, un costo de 2% en dólares, con un plazo a 3 años. Este costo fue 15 puntos básicos por debajo de lo que tenía proyectado esta entidad. El número de intenciones o de solicitudes de compra de estos títulos alcanzó los 2.3 billones. Por otro lado, y siguiendo con la línea de recomendación o de advertencias de diferentes calificadoras, Standard & Poor's afirmó que las revisiones a la baja de calificaciones de deuda de mercados emergentes se puede acelerar. Cerca de 9 de las 20 principales economías emergentes tienen actualmente perspectiva negativa, y entre los principales riesgos se destacó a China, Brasil, México y Rusia. En Colombia hoy se dará a conocer el dato de inflación, en que hay una rango esperado entre el 0.5 y el 0.7%. En GSC estamos en la parte baja del rango. De acuerdo al mercado, la inflación 12 meses subiría del 7.98 al 8.11%. Por otra parte, el día de ayer se publicó el IPP, el cual cayó 0.41%, aunque en el largo plazo el índice de precios al productor, conocido como IPP, y el IPC tienen un comportamiento similar. En el corto plazo pueden ocurrir divergencias y eso aparentemente es lo que va a estar sucediendo nuevamente en el mes de abril de este año. Con relación a Moody's y en el tema corporativo colombiano, una vez Ecopetrol publicó sus resultados, la firma anunció que ratificaba la calificación en el menor nivel grado de inversión posible, que es Baa3,
y asignó perspectiva negativa con relación a esta compañía. Por lo tanto, pues es un llamado de atención adicional a tener precaución con compañías de la región. Con relación a temas de Pacific Rubiales o la anteriormente conocida Pacific Rubiales, confirmó que está realizando negociaciones para vender partes de sus activos de infraestructura, pero afirmó que aún no hay nada definido. Recuerden que hay uno de esos proyectos como es el puerto en Cartagena que tiene esta compañía que está en proceso de negociación. Por otra parte, la compañía le recordó a los tenedores de los bonos que el plazo para apoyar el plan de reestructuración y tener un beneficio adicional vence el próximo 6 de mayo. En Colombia también se conoció que Conalvías, una importante firma de infraestructura que había tenido importantes problemas para pagos durante el año 2015, ya finalizó ese plan de reestructuración como tal, más bien alcanzó un acuerdo de reestructuración por una deuda total de 1.2 billones de pesos. De acuerdo al presidente actual de la entidad, estos pagos con sus acreedores se van a estar realizando desde el año 2018 y finalizarían en diciembre del 2031. Con relación a Brasil, se mantienen los movimientos políticos. El Supremo Tribunal Federal suspendió al presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, por intentos de obstrucción de investigación en su contra. Cunha es una de las cabezas que está liderando el proceso de remoción del actual presidente y también había sido involucrado en el caso de corrupción de Petrobras. Básicamente está acusado de haber recibido cerca de 5 millones de dólares. Con relación a temas de la presidenta Dilma, el día de ayer se conoció que el senador que está liderando el proceso de remoción en esta entidad recomendó oficialmente el inicio del proceso en contra de la presidenta por haber violado leyes presupuestarias, es decir, haber manipulado las cifras fiscales del año 2014, año en el cual ella era mandataria y estaba justo en la campaña de reelección. El Senado votará esta recomendación el próximo 11 de mayo y en caso de ser afirmativo, la presidenta podría ser ya removida, por lo menos de manera temporal, de su cargo. El día de ayer habíamos mencionado también que el fiscal general le había recomendado al Supremo Tribunal Federal iniciar proceso de investigación en contra de la presidenta Rousseff por el caso de corrupción. Hoy tenemos un poco más de detalles, básicamente por haber obstruido este proceso de investigación en el caso de Petrobras. La solicitud también está incluyendo al expresidente Lula y otros ministros de la actual administración. Desde el lado corporativo, el Banco Itaú afirmó que tenía ya señales de estabilización en el tema de la cartera, o por lo menos de calidad de cartera. Sin embargo, el director financiero de este banco también concluyó que solo empezarán a reducir el ritmo de provisiones una vez las señales sean más convincentes. Y finalmente en Brasil el PMI del sector servicios marcó un nuevo mínimo histórico. Esta serie se viene calculando desde hace 9 años. Se ubicó el indicador en 37.4. Recuerden que estos indicadores normalmente cuando están por debajo de 50 están sugiriendo que ese sector tiene una contracción en ese momento y pues la verdad es que ese 37.4 está muy alejado del 50, no hay muy pocos indicadores en el mundo que estén registrando esa misma dinámica que la dinámica brasilera, entonces todavía vemos con preocupación esa contracción a pesar de que el día de ayer se estaba observando algo de repunte en el tema industrial. Con relación a los Estados Unidos, el gobernador de la Reserva de Minneapolis afirmó que la entidad no debería incrementar la tasa hasta que los datos lo permitan. Obviamente esto deja la discusión abierta cuándo pueda ser este momento, pero pues este tipo de referencias podría ser un claro mensaje con relación a lo que está pensando este funcionario en la reunión de junio. Sin embargo, aunque este funcionario tiene voz, en esta ocasión, o por lo menos por este año, no tiene voto en las decisiones de la entidad. Y el día de ayer que habíamos reportado un índice de generación de empleo ADP por debajo de las expectativas, el mercado estaba en 195.000 puestos de trabajo de generación del sector privado, cuando el dato observado fue cercano a los 150.000, pues posterior a esto salieron los datos que en cierta medida relajaron un poco al mercado. El ISM del sector servicios o no manufacturero superó las expectativas, nuevamente supera las 55 unidades. Esta es una lectura muy positiva desde el punto de vista histórico. Y por otro lado, los pedidos
los nuevos pedidos a fábricas crecieron finalmente luego de 8 meses consecutivos de contracción y además este repunte superó las expectativas. Ambos indicadores disiparon un poco los temores que tenían los inversionistas sobre la dinámica económica en los Estados Unidos y por lo menos tiene un efecto transitorio en el mercado. En Europa también el PMI de servicios con relación al Reino Unido cayó a 52.3, es el nivel más bajo de los últimos 3 años, aunque todavía está en terreno expansivo. Varios analistas siguen culpando al riesgo de Brexit. Recuerden que el próximo mes de junio habría un referendo en el que la población decidirá si se mantiene o no dentro de la Unión Europea, pues ese riesgo estaría retrasando importantes planes de inversión, ya no solamente en el sector industrial, sino también en el sector servicios. Y en China, este mismo indicador, el PMI del sector servicios, también se desaceleró pasando de 52.2 a 51.8. La buena noticia dentro de este descenso es que el tema o el componente de empleo ya no está en terreno contractivo como lo estuvo en el mes anterior, 48.9 unidades, sino pasó al expansivo con 50.9. A pesar de esto, los analistas continúan recomendando planes adicionales de estímulo para esta economía. Entonces, el día de hoy tenemos en Estados Unidos solicitudes de peticiones iniciales de desempleo con expectativas cercanas a los 260,000, ya fue publicado 274,000. Esto, pues si bien es cierto, está por encima de lo esperado, podría tener en teoría una lectura parcialmente negativa sobre la dinámica económica en Estados Unidos. Cualquier número, cualquier cifra de solicitudes al desempleo en los Estados Unidos por debajo de los 300,000 es considerado como algo positivo. Ya el mercado entonces está enfocado a lo que será el día de mañana con los datos de mercado laboral. La tasa de desempleo esperada es de 4.9% y la generación de empleo nuevamente muy cerca a los 200,000, algo que consideramos extremadamente alto, teniendo en cuenta ya ese nivel de tasa de desempleo. Los mercados accionarios hoy están tomando un poco de respiro, no tienen variaciones significativas, hay una dinámica básicamente mixta. Tenemos algo de repunte en materias primas, también el respiro de los inversionistas que fue posible gracias a esos datos en Estados Unidos como el ISM no manufacturero y las solicitudes de nuevos pedidos a empresas. Desde el punto de vista puntual, algunos anuncios interesantes en el mercado corporativo estadounidense como lo son el plan que tiene Tesla de producir cerca de 500,000 vehículos por año. Ese plan se tenía para el año 2020 y fue anticipado al año 2018 y esto ha generado un impulso adicional en este emisor. Y por otro lado, en Turquía tenemos tensiones políticas, ya estamos acostumbrados a eso en América Latina y en España, pero pues esas tensiones ahora están vigentes de manera muy fuerte en Turquía. Divisiones entre el presidente del país y el primer ministro harían que este segundo pueda renunciar antes de que finalice el mes. El mercado turco cayó del 1,5% y su moneda también se ha debilitado fuertemente. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Efectivamente, como está mencionando Daniel, los mercados hoy estaban reaccionando un poco al alza por esa recuperación que estamos viendo en los precios del crudo, ese nivel de $45 el barril era un nivel bien importante en el crudo. Como ustedes pueden ver en la diapositiva siguiente, el Standard & Poor's había respetado una zona bien importante sobre los 2.100 puntos. Es una zona que tradicionalmente ha sido una zona fuerte de resistencia. El rango ahora está entre los 2.100 y 2.050 puntos. Como pueden ver, hay una zona de soporte también importante. En la noche anterior habían unas posiciones cortas que se estaban cerrando. Sin embargo, el mercado, después de los datos que mencionó Daniel, publicados a las 7:30 hora Colombia, entonces están reaccionando algo negativos. Posiciones en futuros y en bonos del Tesoro americano estarían tratando de prever que los datos que van a ser publicados mañana, que van a ser tan importantes, podrían ser algo negativos. Entonces hay que tener ahí mucha cautela, obviamente con la reacción que pueda llegar a tener el mercado accionario. En el índice Colcap, pues estamos viendo ahí una zona supremamente importante entre los 1.200 a 1.250 puntos.
entre los 1.200 y 1.250 puntos, un potencial ingreso a la nube de Ichimoku podría desencadenar algunas ventas adicionales. El día de hoy podríamos tener algo de respiro después de 5 jornadas consecutivas de pérdidas. Podría ser un mercado de transición. Cualquier repunte cercano a la zona de los 1.350 puntos recomendable para los que no siguieron nuestra recomendación desde la semana pasada, aprovechar esos respiros para disminuir posiciones. La única razón por la cual la tendencia estructural en la zona estructural en la tendencia estructural de mediano plazo al alza solamente podría desencadenarse si se presentara una ruptura sobre la zona de los 1.400. En la misma línea, pues estar muy pendientes del Standard & Poor's si llegara a presentarse alguna ruptura sobre los 2.100. Por ahora está descartada, pero si llegara a presentarse alguna ruptura al alza de los 2.100, también podría ser un indicio de que podríamos tener una tendencia al alza nuevamente favorable. Pero reitero, por ahora esa posibilidad está descartada, y más cuando estos datos en Estados Unidos están siendo un poco desalentadores. Entrando en los movimientos de la jornada anterior, pues Ecopetrol, ustedes vieron ayer un incremento después de la entrega de resultados del 4%. Los resultados ya fueron explicados en detalle por el equipo de GSC. La lectura que tenemos, efectos más contables que realmente operativos, nos llevan a pensar que los resultados de la compañía, y concluimos que los resultados de la compañía debieron haber sido realmente negativos. El tema operativo lo vemos todavía un poco ajustado. Sin embargo, viendo la dinámica del crudo, pues es entendible que la acción pueda tener algo de respiro en el corto plazo. Adicionalmente, pues aquí estar atentos a la solidez de ese canal alcista que están viendo ahí más en el mediano plazo. Una zona entre los 1.350 y 1.450 podría generar una estabilización por ahora en el precio de esta acción. En el lado negativo, Sura, una caída del 2.77%, y ustedes pueden ver ahí que se mantiene sobre un rango lateral entre los 35.900, 36.500 y 39.000 pesos aproximadamente. La acción debería mantenerse sobre esa dinámica, y entonces muy pendientes, obviamente también siguiendo esa línea de los 2.100 en el Standard & Poor's, de los 1.350 en el Colcap, y en este caso aquí los 39.000, solamente si se llegara a presentar alguna ruptura. Les recuerdo que sobre esta acción de manera particular, o sobre la acción Sura, generalmente hay precios objetivos sobre los niveles de 40.000 muy estructurales. Entonces también no daría mucho espacio para una potencial valorización, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales y valorizaciones que han hecho algunos analistas. Ricardo. Buenos días para todos. Continuando aquí con el mercado de renta variable local, tenemos entonces, acorde a nuestro calendario, los resultados de la Bolsa de Valores de Colombia para el día de hoy. Observamos entonces aquí lo que es un importante incremento en los ingresos aumentan en un 60%, en donde la variable explicativa principalmente son los ingresos generados por las filiales de la compañía. Sofos, que explica el incremento en un 80%, teniendo en cuenta pues que el mismo trimestre del año anterior no contaba con esa filial como tal, y también destacar aquí lo que es el incremento por los ingresos de Infobalmer, que explica el otro 10% prácticamente de estos ingresos. Las otras líneas de negocios, como lo son los servicios transaccionales, los servicios de información y los servicios que se prestan a emisores, presentaron incrementos poco significativos en monto, donde destacamos que en los servicios transaccionales lo que fueron los ingresos en renta fija cayeron, los ingresos en renta variable aumentaron levemente, y lo que sopesó la caída en las otras ramas de negocios de servicios fue el incremento en los ingresos por la negociación de divisas. Por otro lado, entonces
observamos aquí que los gastos de la compañía aumentan de manera muy pronunciada, un 95%, y entonces aquí vemos que los gastos, el incremento de los gastos consumen en su totalidad ese incremento en los ingresos, teniendo en cuenta aquí un extraño, por decirlo así, incremento que se dio en las filiales, en el rubro de gastos por beneficios a empleados, que prácticamente se quintuplica. Es decir, este gasto de beneficios por empleados aumenta en un 400% y representa un gasto por 7.500 millones de pesos adicional. De esta forma, entonces, vemos que los gastos de las filiales aumentan en un más del triple, mientras que los gastos como tal de la Bolsa de Valores de Colombia aumentan en tan solo un 27%. Entonces observamos aquí que después de este incremento en gastos, operacionalmente todavía se muestra un incremento, teniendo en cuenta aquí que la utilidad operacional se incrementa en un 19% y lo que es el EBITDA se incrementa en un 32%. A pesar de que estos incrementos pues son positivos, observamos lo que es una fuerte contracción en márgenes de rentabilidad, donde el margen de rentabilidad operacional pasa de un 31% a un 23%, contrayéndose entonces lo que es casi un 7%, teniendo en cuenta aquí los factores antes mencionados. Posteriormente, observamos que la utilidad antes de impuestos permanece casi inalterada, lo que nos indica entonces que a pesar de que el principal factor explicativo en contracción de márgenes está en la parte operacional, lo que es la parte no operacional también castiga de manera significativa ese aumento en los ingresos. Finalmente, entonces, observamos que la provisión de impuestos permanece inalterada y, por tanto, la utilidad neta después de descontar el interés minoritario presenta una leve disminución de un 7%. Consideramos entonces que los resultados de la Bolsa de Valores de Colombia tienen un sesgo negativo, resaltando la falta de eficiencia de la compañía para presentar mejores resultados netos principalmente, y destacando también que lo que son los resultados operacionales también pudieron haber sido mucho mejor. Mencionarles entonces acá que para el día de mañana no tenemos ningún emisor programado para entrega de resultados. La siguiente semana será una semana cargada de entrega de resultados, para la cual iniciaremos entonces con Celsia. Posteriormente tendremos muy posiblemente lo que es Cementos Argos, y al final de la siguiente semana tendremos la entrega de alrededor de 5 emisores de la Bolsa de Valores de Colombia. Agustín. Que se cierre. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues esta mañana, en línea con lo que estaba ocurriendo con el precio del WTI, estamos viendo un repunte interesante en las monedas emergentes, una recuperación en la lira turca, el rublo ruso, el real brasilero, el peso mexicano, el peso colombiano, de manera general ganando casi un 1% en estas monedas. Y por el otro lado, pues tenemos una recuperación por segundo día consecutivo del dólar, que se recupera frente a las principales divisas. Y les recuerdo que esta recuperación obedece a esas expectativas que están incrementándose un poco en lo que tiene que ver con un probable incremento en las tasas de interés para el mes de junio. Esta probabilidad pues está generando algunos flujos hacia la moneda, hacia el dólar, pero como podemos ver en el lado negativo, pues esta mañana ya lo que está indicando los contratos de futuros y los bonos del Tesoro americano es que los operadores no están muy contentos con esos datos que salieron esta mañana, y que están, reitero, previendo que el día de mañana, que son los datos más importantes, podrían también salir unos datos un poco más negativos. El oro está peleando ahí contra la zona de los $1,300 en la onza. Estaba con unos datos negativos esta mañana, pero pues es claro, después de las 7:30, y es el pequeño cambio que estamos haciendo ahí, ya estamos viendo que el oro está tornándose otra vez al lado positivo. En la siguiente diapositiva, entonces, viendo la dinámica que está manteniendo el crudo, muy importante esa zona de los 2.930,
1943, perdón, es una zona Fibonacci supremamente importante en el largo plazo. Fue visitada, ustedes ven ahí en el pasado, en octubre y noviembre del 2015. Es una zona de congestión supremamente importante en el mediano plazo. La parte inferior podría llevar al tipo de cambio a tratar de buscar la zona de 2.900. Lo que esperamos para hoy es que el peso dólar vaya a oscilar entre ese rango 2.900 a 2.950. En este momento, siendo las 8:16 de la mañana, en Colombia podríamos aprovechar ese gap bajista que se presentó en el tipo de cambio sobre los 2.920, tomar algo de posiciones largas, probar algunas posiciones largas para ir a buscar o para apostarle al cierre del gap intradiario. En la siguiente diapositiva, hablando del mercado mundial de petróleo, pues esas noticias que vienen de Canadá y algunos problemas de producción en Libia estarían generando, por lo que mencionó Daniel anteriormente, estarían generando algo de caída en la potencial oferta de este país, y eso es lo que ha venido generando un incremento adicional en los precios del crudo. Aquí en el muy largo plazo ustedes pueden ver ese nivel tan importante Fibonacci en la zona alta de $47 el barril, que podría generar algo de resistencia. En la parte baja el nivel de 43, que espero lo recuerden, lo habíamos analizado ya en el largo plazo. Entonces, por ahora debería estar oscilando entre ese rango. La tendencia intradiaria indica que podríamos observar el crudo ya tendiendo hacia los niveles de 47, toma zonas de compra interesantes sobre los $45 el barril. Podrían ser testeados durante esta mañana con stop loss cercano a los 44.30, 44.50 para los que pretendan hacer algo de posición intradiaria en este activo. Daniel. Muy bien, con relación al tema de renta fija en Estados Unidos, pues los tesoros se han mantenido en ese rango alrededor del 1.80. Las declaraciones del presidente o del gobernador de la Reserva Federal de Minneapolis no han tenido un impacto tan fuerte. Este gobernador también afirmó que descartaba por el momento un escenario recesivo para los Estados Unidos, algo pues que sin duda pues es un escenario que, aunque de baja probabilidad, hay que seguir haciéndole seguimiento. En Europa estamos viendo algunas valorizaciones, sin embargo, pues parcializadas y concentradas básicamente en los bonos alemanes. Entonces, importante por ahora ver, no hay cambio, por lo menos en ese escenario que está planteado de corto plazo. Hay algunos riesgos y los inversionistas los están sondeando en este momento. América Latina ayer tuvo una dinámica predominantemente negativa por la caída de los precios de materias primas, pero hoy con ese incremento en el tema de petróleo puede haber algo de corrección a ese movimiento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín nuevamente. Sí. Bien, en lo que tiene que ver con los bonos del Tesoro de 10 años, continúan ahí peleando sobre la zona de 1.80. Hemos visto algo de demandas puntuales después del dato de esta hora. Bien importante la zona de 1.79, 1.80 como una zona de resistencia en términos de tasa. En la parte inferior, pues esa ruptura potencial del 1.77 podría, recordemos, en un poquito más largo plazo, y obviamente si los datos de mañana salen negativos, eso le daría menos probabilidad a la Reserva Federal para subir sus tasas de interés en junio, y entonces ahí sí podríamos ver cómo se desencadenaría de una manera más rápida la búsqueda de la zona de 1.70, 1.65, que es el soporte un poco de más largo plazo. Muy pendientes entonces al dato de mañana. En lo que tiene que ver con títulos de tesorería en Colombia, simplemente ver cómo continuamos sobre ese rango importante. Obviamente los títulos se mantienen respetando ese soporte estructural del 7.80, pero sí vemos cómo se mantienen sobre ese rango entre la media móvil de 200 días, que ahora es 8%, y ese 7.80. Niveles importantes arriba, 7.92, 8.02, 8.13 y 8.37, que les recuerdo es el objetivo de más largo plazo.
también monitorear pues la ruptura potencial del 780 si llegara a presentarse. Por ahora realmente la descartamos, pero si llegara a presentarse, les recuerdo los niveles simplemente abajo para tenerlos en la cabeza: 775 y más adelante 7,5. Le vemos muy baja probabilidad a que eso llegue a ocurrir por ahora. Damos más fuerza entonces a la visión negativa que mantenemos sobre los títulos de tesorería. Ahí en la diapositiva pueden observar los tasas de corte de títulos que se subastaron en la jornada anterior de VRs. Y adicionalmente también recordarles que ayer se realizó una subasta por parte de la Fundación Caja Social por 400.000 millones de pesos con títulos a 10 años, la tasa de corte sobre el IPC más 4.72. Mañana pues el dato más importante, el dato de Estados Unidos en generación de empleo, y hoy, esta noche, el dato de inflación a las 7 de la noche. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a nuestro comité diario GSC.